Hola, bienvenidos a otro capítulo de Latinx América. Los saluda Dayana Villanueva. Y Latinx América es dedicado a responder las preguntas sobre inversionistas de riesgo, emprendedores, startups y techies. En este podcast encontrarás valiosas conversaciones de exitosos empresarios siendo minorías en los Estados Unidos. Cada episodio es una historia inspirada en sus pasiones, conocimiento y experiencia. El día de hoy nos acompaña Ingrid Morales. Ella es gerente de proyectos en VMware, experta en contratos. Ingrid tiene experiencia fortaleciendo relaciones y patrocinios y en la creación de asociaciones con universidades, organizaciones y empresas. Además, tiene una pasión por la diversidad y la equidad y la inclusión. Ella se voluntaria en la comunidad de mujeres y personas de color. Tiene una carrera en ciencias de negocios internacionales y comunicaciones. Y por último, pero no menos importante, Ingrid Morales es co-host de Latinx America Education junto conmigo. Ahora le tocó estar del otro lado del micrófono. Cuéntanos, Ingrid, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Dayana, muy bien, aquí contenta de hablar contigo y con nuestros oyentes. Yo sé que este ha sido un episodio solicitado por varios que tienen un interés en el área de ser gerente de proyectos y pues estoy emocionada para poder dar un poco de conocimiento hoy a los oyentes sobre mi carrera, cómo he llegado hasta ahí y bueno, esperamos que les sea de ayuda a ellos. Sí, me interesa mucho aprender de ti porque tú eres como que la persona que se encarga que las cosas sucedan, o sea, que la empresa tiene una idea y tú dices, ok, esto y esto tiene que suceder para que esto se logre. Cuéntanos un poquito para que la gente te conozca de dónde eres, sé que eres de Colombia. ¿Cómo es que llegaste a Estados Unidos y cómo llegaste a VMware? Sí, claro que sí, Dayana, gracias. Bueno, mi trayecto un poquito aquí a los Estados Unidos, como dijiste, yo soy de Colombia, soy de Bogotá. Y bueno, cuando yo estaba allá de pequeñita, mi papá siempre fue muy apasionado por trabajar en la aviación y con eso él pudo conseguir un contrato para venir acá a los Estados Unidos y trabajar acá en la aviación. Obviamente esto fue mucho antes del 9/11, entonces en ese tiempo las cosas eran un poco más fáciles y bueno, con el tiempo él vino acá a Miami a trabajar y con el tiempo pudo pedir una visa para mí, mi mamá y mi hermana y así llegué a los Estados Unidos cuando tenía casi 2 años. ¿Y tú cómo supiste de este tipo de trabajo que es ser gerente? O sea, ¿qué es lo que a ti te llamó la atención? ¿Qué tipo de habilidades creías que podían ser de utilidad? También, o sea, ¿cómo elegiste estudiar ciencias de negocios internacionales y comunicación? Sí, claro, bueno, pues desde que yo estaba jovencita siempre tuve como una pasión por el emprendimiento, me interesaban mucho los negocios. Antes de que yo me fuera a los Estados Unidos, mi papá por mucho tiempo tuvo una ferretería y bueno, siempre crecí escuchando las historias de él teniendo su negocio, vendiendo materiales, trabajando con personas y él siempre me inculcó desde una temprana edad a que como tener la libertad financiera dependía mucho de uno y también sobre el emprendimiento. Entonces, bueno, cuando ya estaba como entrando a la high school, tuve un profesor que se enfocaba en clases de negocios y decidí como meterme, era como una clase extra que podías tomar, no era obligada. Entonces me metí a esa clase como por mirar ese interés que tenía y bueno, ahí como que empecé a crecer. Me acuerdo uno como de mis primeros mini negocios, por decirlo así, era que yo iba a la tienda, compraba dulces por mayor y luego me iba a la escuela y los vendía. Obviamente me metí en muchos problemas durante los años en la escuela porque siempre quería emprender, siempre estaba en la escuela tratando de vender algo, de hacer algún tipo de negocio. Entonces supe que ese era mi interés y entonces cuando ya terminé la high school y era tiempo de ir a la universidad, sabía que quería estudiar negocios. Pero bueno, mi trayecto en la universidad no fue como el trayecto más fácil.
Lo he mencionado antes en nuestros otros episodios, que pues fue un poco difícil ir a la universidad y tener el apoyo de mis papás, pero realmente no tener a alguien con quien podía como aclarar esas dudas, hacer preguntas de, bueno, ¿cómo hago mi carrera profesional? ¿A dónde empiezo? ¿Qué clases tomo? Entonces, cuando empecé la universidad, creo que, si me acuerdo bien, empecé a estudiar emprendimiento. Y de ahí, después de unos meses, me di cuenta que como que ese no era el área que quería como especializarme. Entonces cambié mi área de estudio a logística, y hice eso como por también unos meses, como un semestre, y luego me di cuenta, no, esto tampoco me gusta. Entonces cambié mi carrera otra vez. y bueno, antes de que cambié mi carrera otra vez, lo que me di cuenta era que estando en la universidad, cuando yo tomaba clases sobre cultura, sobre comunicaciones, cosas que tenían que ver con el mundo, con la globalización, que siempre me apasionaba, me gustaba, eran como las clases que yo no podía esperar hasta la hora para que yo fuera a la clase, y tenía unos profesores realmente estupendos que me inculcaron mucho, me enseñaron mucho, y siempre como que tuve esa piquiña atrás en mi cabeza que me decía que estudiara negocios internacionales, pero bueno, en ese tiempo que estaba un poco más joven, todavía no tenía como la madurez para como tomar ese riesgo, porque yo sabía, ¿será que sí quiero hacer eso? Porque sé que quizás voy a tener que viajar mucho, no sé si esa es la vida que quiero vivir. Hasta ese tiempo todavía no había viajado mucho, solamente conocía a Colombia y a los Estados Unidos, específicamente Carolina del Norte, que fue el estado en donde yo crecí, y como tenía ese miedo, ¿verdad? Pero entre todo eso, empecé a aprender sobre programas donde podías hacer intercambios y estudiar internacionalmente. Y como digo, todavía tenía como esa piquiña, esa curiosidad sobre, ¿será que eso es lo que debería de hacer? ¿Será que esa es la carrera para mí? Entonces, un día decidí, bueno, la mejor forma de saber si es, o sea, el área en realidad en el que me debo enfocar, en lo que voy a hacer buena, voy a tomar un intercambio al otro lado del mundo, donde no conozco a nadie, donde no conozco el idioma, donde esté lo suficientemente lejos que si me arrepiento no me puedo regresar a casa, y van a pasar una o dos cosas: o voy a nadar como pez en el agua, o me voy a frustrar y va a ser la peor experiencia de mi vida. Entonces, con eso apliqué para hacer un intercambio en Hong Kong, en la China, y me fui allá, y ha sido, creo que hasta el momento, la experiencia más importante en mi vida. Aprendí muchísimo, me encantó. Cada día para mí fue una aventura, de verdad, como que me envolví en la cultura, en el idioma, en las personas, en las relaciones, y sin pensarlo más, después de que terminé mi intercambio, creo que fue como antes de que la escuela empezara otra vez, el semestre aún no había empezado, pero ya habían como abierto el campus. Fui al coordinador como de los currículos y les dije, estoy aquí para cambiar mi área de especialización. Nuevamente, otra vez, ya me habían visto varias veces, entonces creo que no estaban nada sorprendidos de verme otra vez, pero decidí cambiar mi carrera a negocios internacionales, y de eso me gradué. Entonces, después de otro tiempo, también me fui a estudiar en Bélgica, y así he estado, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese tiempo me di cuenta como mi trayecto. Primero en la high school era como tenía esa pasión por los negocios. Entré a la escuela y entré a la universidad y siempre como que estuve en una carrera de negocios, pero no había encontrado el área que en verdad fuera lo mío. Experimenté, me di cuenta de que negocios internacionales era como mi pasión, y bueno, honestamente en mi último semestre tomé una clase, y dentro de esa clase
hablaron sobre ser gerente de proyectos y hablaron sobre lo que me acabaste de preguntar, que como cuáles son las aptitudes, las características que necesitas para ser bueno en eso. Y lo que mencionaron fue lo siguiente, era ser buen comunicador, ser apasionado por trabajar con otras personas y entender como las diferencias de cultura, de edad, diferencias socioeconómicas, etcétera, y también que te apasionara como tener esas relaciones y también tener una actitud, un conocimiento o como alguna pasión por los negocios. Y lo último que dijeron era que tomaba una persona que le gustara la organización, que fuera una persona organizada y que tuvieras como una actitud por mirar cómo puedes resolver problemas en una forma creativa. Y en ese momento me di cuenta, wow, esto es lo mío, esto es lo que yo hago, ¿verdad? Como teniendo mis mini negocios durante los años, cuando me fui a estudiar en la China, cuando me fui a estudiar en Europa, eso fue lo que me apasionaba, ¿verdad? O sea, trabajaba con personas, me apasionaba su cultura, tuve que encontrar miles de formas de cómo solucionar problemas cuando no sabía el idioma, no conocía el país. Entonces me di cuenta que quizás esa era una buena carrera para mí. Y en mi vida, en lo personal, siempre he sido una persona muy organizada, me gusta optimizar cómo estoy haciendo las cosas. Sí, siempre como anotaba las cosas, hacía agendas, escribía como, bueno, cómo llegar de punto A a punto B, paso por paso, siempre he sido ese tipo de persona. Entonces, bueno, ahí como que confirmé ese interés. Y bueno, cómo empecé, para mí empecé a buscar trabajos o buscar prácticas que fueran en área de negocios. Como muchos de los oyentes quizás ya saben, una carrera para ser gerente de proyectos en este momento no es que no exista, pero es muy raro de que encuentres una universidad que se enfoca en eso. Entonces lo que yo hice fue que cuando empecé mis prácticas en una compañía donde era como en un área en general de negocios, tuve como una posición administrativa. Fue que encontré a los gerentes de proyectos que estaban en esa compañía y buscaba como cualquier oportunidad para interactuar con ellos. Entonces los invitaba a que si me podía sentar con ellos en el almuerzo, si podía tener una junta con ellos de 15 minutos o de 30 minutos para como esculcarles un poquito su cerebro y entender qué hacen, por qué lo hacen, cómo llegaron hasta ese nivel. Y lo que me di cuenta era que la mayoría de las personas nunca dijeron, esto es lo que voy a hacer, pero empezaron a trabajar quizás en otra área de negocios y poco a poquito, como ellos tenían esas aptitudes de relacionarse con la gente, de comunicar y todo lo demás, terminaron en ese rol. Entonces dije, ok, pues eso es bueno para mí porque sé que puedo llegar hasta ahí. Entonces lo que traté de hacer fue de que cada trabajo que tuve, cada práctica que tuve, traté de siempre como voluntariarme o encontraba por mi propia cuenta problemas que necesitaran ser resueltos y formaba un proyecto tras de ellos. Entonces ya cuando me había graduado, en mi hoja de vida tenía quizás varias posiciones que quizás se veían un poco dispersos, que quizás no tenían nada en común, pero cuando mirabas la descripción, siempre me enfocaba en los proyectos, de que, bueno, vi que había este problema, entonces decidí crear un proyecto para resolver tal cosa, y explicaba cómo hacía ese proyecto. Y bueno, ahí empezó todo. Aplicaste lo del método de STAR, de que es como que problema, solución y proceso. ¿No has escuchado de ese cuando explicas un proyecto en el que estuviste? Sí, eso es exactamente lo que acabas de decir. Entonces sí, o sea, como dije, yo hice mis prácticas en un área de negocio muy general, quizás administrativo,
pero encontraba problemas dentro de la compañía y bueno, me voluntariaba en mi tiempo extra, en el tiempo que no me estaban pagando por estar ahí a resolver esos problemas. Pero ¿en qué me ayudó todo eso? Fue que cuando yo me gradué, yo tenía un portafolio que podía mostrar, ¿verdad? Para estas posiciones, para ser gerente de proyectos. Mira, este es mi portafolio, estos son como los problemas o los proyectos que he hecho y lo que tú dices, o sea, decía el problema, cómo lo solucioné, el proceso que seguí y bueno, o sea, ahora después de muchos años aquí estoy. Uh-huh. No, sí, de hecho se me hace muy, muy increíble que realmente tú nomás te enfocaste en como de, ok, estas son mis aptitudes, esto soy lo que soy buena, y empezaste como de, a ver, por allí creo que yo podría trabajar y poco a poco, o sea, las cosas se van poniendo en su lugar. Y eso va como a la siguiente pregunta. Tú empezaste en VMware creando conexiones con la gente para hacer contratos o para hacer eventos o cositas así, y ahorita pues eres gerente de proyectos, te enfocas más en los contratos. ¿Qué recomendaciones le darías a alguien que empieza a trabajar allí? O sea, ¿a ti qué cosas aprendiste en el proceso? Y sigues aprendiendo, me imagino. Uh-huh. Sí, entonces, bueno, mis recomendaciones serían los siguientes. Si sabes que te gustaría una carrera para ser gerente de proyectos, primero lo que tienes que mirar es que el área de gerente de proyectos puede ir a varias industrias. O sea, yo trabajo en el área de tecnología, hay personas que hacen, bueno, déjame empezar primero por decir, cualquier negocio, sea el que sea, necesita un gerente de proyectos, porque lo que hace el gerente de proyectos es que se enfoca en tres cosas, nosotros lo llamamos como el triángulo de proyectos o de programas, que se enfoca en calidad, en el precio, o bueno, cuánto presupuesto tienes, y lo último es tiempo. Entonces, tú tienes un problema o un proyecto y tienes que encontrar la forma de cómo hacer que llegue a cabo, digamos, si te dicen, bueno, tienes 5 meses, ¿cómo haces que ese proyecto llegue a cabo exitosamente en 5 meses con el presupuesto que te han dado y a la calidad que están pidiendo? Entonces, ya teniendo como eso en cuenta, cuando miras a diferentes industrias, puedes mirar que puedes ser gerente de proyectos. Lo que yo he visto más común es ser gerente de proyectos en una compañía de tecnología, que es lo que hago yo, y ahorita puedo ir un poco más a fondo en como qué aptitudes se requieren para eso. Puede ser un gerente de proyectos en el área de construcción, eso también es muy popular. Quizás eso es como un área un poco más práctica porque, bueno, son proyectos de construcción que tienen un comienzo y un fin. Así se define un proyecto. Siempre tienes una fecha en donde empiezas y tienes una fecha donde terminas y bueno, ya sigues a la próxima cosa. Para la compañía en la que tú estás, ellos se enfocan en almacenamiento de data en la nube. O sea, para una persona que esté escuchando ahorita y le interese VMware, o sea, ¿cómo es para ti un proyecto en este aspecto? Sí, bueno, cuando trabajas en una compañía de tecnología, hay dos tipos de gerente de proyectos. Hay gerentes de proyectos que se enfocan en áreas más técnicas, que serían como los lanzamientos de aplicaciones, los lanzamientos de software, como esa área. Y para esa área usualmente lo que pasa es que primero estudias para ser ingeniero, algún tipo de ingeniero, ¿verdad?, que sabes codificar o tienes otra aptitud en el área de ingeniería, o eres una persona como yo que no tiene un estudio formal en el área técnico. Yo no soy ingeniera, ¿verdad? No sé codificar absolutamente nada, pero yo trabajo en el equipo de operaciones de negocios, en Business Operations.
Entonces, por ejemplo, para mí, de la forma que se ve un proyecto, como mencionaste, yo hago muchos contratos con vendedores, son vendedores que a nosotros nos venden licencias o plataformas para que nosotros codifiquemos aplicaciones, otros proyectos en los cuales estamos trabajando. Entonces, lo que yo miro es como la vida de ese contrato, como digamos es de 1 año o de 3 años, miro cómo podemos manejar ese presupuesto y también miro que sea la calidad que los ingenieros necesitan, que de verdad esa licencia o bueno lo que vamos a comprar que pueda llegar a suplir las necesidades que ellos tienen. Sí, o sea, para este puesto se tiene que tener un entendimiento muy a profundidad de tus compañeros, que son como que los ingenieros, porque tú eres como que el medio para que dos cosas se conecten y o sea, tienes que entender exactamente a los dos. Tienes que entender el contrato que te ofrecen y tienes que entender la necesidad que tienen tus ingenieros. Los ingenieros. Y bueno, y ¿qué es lo que a ti te gusta como de este puesto? ¿Qué es algo como, que hay algún otro puesto que tú veas que puedes llegar más adelante después? Sí, claro. Y sí, tienes toda la razón sobre cómo esa relación con los ingenieros y también con los vendedores, como dices, o sea, yo soy la persona en medio y trato de como entender a las dos personas y encontrar como por área de negociar con ellos, encontrar algo que les sirva a las dos personas. Ahora, a tanto como que me gusta de mi trabajo, bueno, yo soy una persona que, bueno, me encanta hablar con personas, me gusta relacionarme, es una buena parte por la cual soy parte del podcast, ¿verdad? Porque me gusta hablar con otras personas y conocerlas y como establecer esas relaciones. Entonces, como mi día a día, te lo juro, son como, tengo junta tras junta tras junta, y mucha gente siempre dice como, los gerentes de proyectos no hacen absolutamente nada, solo se sientan y delegan todo su trabajo. Y en cierta parte sí es verdad, o sea, pero lo que yo hago es, quizás una de las partes más complejas, que es entender a las demás personas y cómo relacionarse. Y bueno, sí, eso es mi día, hablar y hablar y hablar con personas. Entonces, eso es lo que me gusta de mi trabajo, como poder establecer esas relaciones. Y lo que me preguntaste sobre el futuro de mi trayecto profesional, o como qué partes hay. Bueno, ¿sabes qué? Se me ocurrió otra pregunta que creo que va bien con lo anterior. ¿Qué retos has enfrentado tú? O sea, como dijiste, o sea, tú no tienes un conocimiento de ingeniería, pero ¿cómo le dirías a alguien más que, o sea, como tú, que no estudió ingeniería, pero quiere entrar en el mundo de tecnología? Tú tienes que leer cosas en específico, te tienes que educar de cierta manera, tu compañía te lo provee, o ¿qué es con eso? Sí, ok, me parece una muy buena pregunta. Yo diría primero, si no tienes como un conocimiento muy técnico, no te preocupes. Yo pienso lo más importante para un gerente de proyectos es tener la aptitud para relacionarse con la gente y una aptitud de negocios. No tienes que ser un experto, pero sí tienes que saber cómo maneja un presupuesto, saber como un poquito de contabilidad, todo eso es muy importante. Pero bueno, si quieres entrar en el área de tecnología, para mí específicamente, y que va un poco a la pregunta anterior también, es cuando yo me gradué, no tenía la experiencia técnica, entonces yo busqué, mi primer trabajo en VMware fue ser una coordinadora de proyectos, y pienso que esto es una forma muy buena para alguien que quiere meterse un poquito en el agua y como tratar de mirar, esto me gusta, puedo ser exitoso, y ya como si haces eso 1 año, ya puedes, y tratar de hacerlo más que todo en un equipo donde estés relacionándote con gerentes de proyectos, entonces, o gerentes de programas,
Entonces ya después de un año, me llegó el tiempo de promoción y me promovieron a ser gerente de proyectos, pero yo siempre di a conocer que esa era mi intención. Ahora en cuanto a cómo educarte, yo pienso todo eso depende en ti. Para mí, cuando llegué a la compañía, me di cuenta que no sabía nada sobre aplicaciones en la nube, no sabía nada de lo que hacen los ingenieros, cómo trabajar con ellos. Entonces yo tomé la iniciativa de que cada vez de que tenía que hablar con un ingeniero para algún proyecto, para algo que tuviera que ver conmigo, yo apartaba unos 15 minutos o unos 20 minutos a donde yo les pedía a ellos, ¿será que nos podemos sentar un tiempo, tomarnos un café virtual, verdad? Como ahora todo es por Zoom, y cuéntame un poco sobre tu trabajo, ¿qué haces? Explícame esto, ¿verdad? Y hacer muchas preguntas. Y también yo pienso la mayoría de las compañías, si tú tomas la iniciativa de decir, mira, tengo un interés por aprender más sobre esto, vas a encontrar personas que te quieren ayudar. Yo quería aprender más sobre el mundo de la ingeniería para poder trabajar bien con ellos, pero sin convertirme en una ingeniera, ¿verdad? Entonces, eso me ayudó bastante con las personas que me reunía. Me dieron mucho conocimiento sobre su mundo y eso me ha ayudado a ser una mejor gerente de proyectos, porque pienso que parte de lo que es difícil a veces es ¿cómo le vas a decir a un ingeniero cómo hacer su trabajo si no tienes ni la menor idea de cómo es su trabajo, de cuánto esfuerzo va tras tal cosa? Pero si formas esa relación primero, como de entenderlos a ellos, qué hacen, cuánto esfuerzo toma, de verdad como entender un poco su trabajo a un nivel más alto, eso te va a ayudar bastante. Y obviamente pues YouTube, Google, todos los cursos que puedes tomar por gratis, hasta por LinkedIn, esos me ha ayudado muchísimo porque me ha dado un entendimiento más a profundidad de lo que yo hago, aunque sigo siendo una persona que no es técnica. Ok, muy bien, muy bien. Creo que eso va a ayudar mucho a las personas que están interesadas en un puesto, o sea, que si tenían miedos o inseguridades de emprender, o sea, en este tipo de trabajos, como coordinadora de proyectos o gerente de proyectos, pues, o sea, que siempre se empieza preguntando, ¿no? Y acercándote. Tú comenzaste como coordinadora y ahora estás de gerente de proyectos. ¿Hay algo que te interese emprender ahora? O sea, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal. Sí, claro. Bueno, pues para los que están escuchando, usualmente como el trayecto, por decirlo así, usualmente empiezas como de gerente de proyectos, o en mi caso como coordinador de proyectos, y luego lo que sigue después es ser gerente de programas, que ya es como, no estás manejando un proyecto aquí y un proyecto allá, ya estás manejando un programa entero con muchos proyectos que van a cabo a ese programa, y trabajas como con muchos gerentes de proyectos. Entonces, eso me ha dado un interés a mí, pero también, por otro lado, también me interesan mucho productos, como he estado trabajando con varios ingenieros y preguntándoles, sobre lo que ellos hacen. También hay una posibilidad de ser gerente de productos, y he visto varias veces, por lo menos en el área de tecnología, de que muchas personas se mueven de ser gerente de proyectos o de programas a ser gerente de productos, y viceversa, porque es un mundo donde como puedes aprender un poco más en el área técnica, te acercas un poco más a los productos, a los ingenieros, pero todavía sí estás manejando proyectos. Entonces, en ese lado profesional, en eso estoy. Como te comenté hace poco, también estoy pensando en abrir mi propio podcast aquí en los próximos meses. Entonces, a todos los oyentes que espero que se mantengan informados, y apenas haga un lanzamiento, pues van a poder verlo por mi página de Instagram. Y seguir viajando. Eso es lo que me apasiona. Entonces espero que este año que al que vamos a entrar, que haya más oportunidades de viajar, porque hay muchos lugares que quiero conocer, y pienso que eso alimenta no solamente como mi alma, por decirlo así, pero también mi mente,
y siempre me ayuda mucho a crecer cuando viajo y me doy la oportunidad de conocer otros lugares y a otras personas. Bueno, ya prometiste que vas a tener el podcast y pues la gente lo va a estar esperando con muchas ansias para pues seguir aprendiendo más de ti. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Para mí fue muy, muy educativo y siento que, o sea, incluso gente que no solamente se quiera dedicar a esta posición específicamente, o sea, le va a beneficiar mucho escuchar esto. Y voy a dejar todas tus cuentas abajo en los comentarios, tu cuenta de Instagram, tu cuenta de LinkedIn. Gracias, Dayana. Y por último, quiero invitar a los oyentes, si estás interesado en una posición en tecnología, quieres entrar en tecnología, por favor, mándame un mensaje en privado en LinkedIn. Yo he creado un grupo específicamente para personas que quieren entrar a tecnología y bueno, ahí comparto muchos tips, también comparto posiciones abiertas en VMware, como también en otras compañías, oportunidades para meterse en el medio, conocer a personas, eventos, conferencias. Entonces, si tienes un interés, por favor, háblame, sería un placer poder ayudar. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Dayana.